Vuelve la pelea por el bable. Pero ¿cuándo ha habido una pelea por el bable? Pues ¿Entre quién? entre los que defienden el bable y los que no. Ah. Estos hay que ser en Asturias. El bable como lengua oficial. Claro, Pensaba que era que se lo querían apropiar. No. No, es nuestro. No, lo inventamos nosotros. Dice, quieren hacer oficial el asturiano, una vieja cuestión de la transición, y ha entrado de nuevo en la agenda política del Principado y crea tensiones a un año de las elecciones autonómicas. El bable que es es asturiano, ¿no? Sí. Que hablan ahí con U y eso. Hay mucha U, sí. ¿Y qué más tiene? Lo desconozco absolutamente. Pues quieren que sea lengua oficial. Bueno, pues venga, pues otra. Pero lo que pasa es que no sé qué implica que ser lengua oficial. Pues hombre, que ya todos los documentos oficiales irían en los dos idiomas, que ¿Todo en bable? habría clases, ¿no? Como en la inmersión de Cataluña. Que ¿Clases habría de asturiano? No, que había clases en bable. Matemáticas, por ejemplo, en bable. Las ecuaciones. Sí. Es que yo Y luego el bable trabaja mucho también la E. Sirve mucho para, sí. para el lenguaje inclusivo. Es muy porque, LGTBQI más. Exacto, eso es. Porque claro. es todo les. Eso es. Les yegües, Les guajes. les guajes, Les vaques. le Kit Kat Club. Le Kit Kat Club. Pues, Pero, ¿cómo, sí, cómo pero son posicionáis? bilingües esos colegios. Que no existen, pero van a existir. Quiero decir, los colegios donde se habla español y bable se les considera bilingües. Bueno, es que esos son todos. Todo el mundo habla bable, porque hablar bable tampoco es muy complicado. Con decir guaje y 3 cosas más. Y bueyu. Esto va a gustar muchísimo en Asturias. No, pero estoy hablando del desconocimiento, pero, Sí, o sea, como siempre hablamos en este pero es programa. que no sé muy bien el bable que implica. ¿Vosotros sabéis hablar Claro, bable? imagínate que el pollo que se armó el día que dijiste... Es que bebes sidra y ya hablas bable. Claro. Y lo que te echen. ¿Te acuerdas el pollito que se montó cuando dijiste que el valenciano... Era un dialecto del catalán. ¿Esto crees que va a ser peor? No, pero hay quien considera Sí, el bable, sí. Un dialecto. claro, Del castellano. del castellano. Claro. Hombre, nos ha jodido, pues claro. ¿Qué va a ser si no? Lo está diciendo David. ¿Qué? No, una lengua propia, claro. ¡Ah! No me estaba enterando. Pero Que hay gente quieren que que lo sea reclama. una lengua. Claro. Con sus cosas. Una jingua. Pero, hombre. ¿Cómo era la broma telefónica? ¿No había una broma telefónica? ¿Cómo se decían? ¿Eh? Gallo. Gallo, como, ya es un gallo. Sí. Por ejemplo, 2 hombres que estén abusando sexualmente entre ellos. Si se llaman gallo, En Berlín. ¿verdad que ahí no hay ningún problema? Como, voy a abusar sexualmente de ti, pero te digo, ya es un gallo. ¿Sabes? Ya sería otra vueltita de tuerca Sí, para sí. hacerlo más políticamente correcto. Dice aquí, por ejemplo, signos ortográficos. El asturiano emplea los siguientes signos ortográficos: el acento, la diéresis, la coma, el punto y coma, los 2 puntos. Muy distinto al castellano, la verdad, es que... sí. Pero y aquí tiene el alfabeto, ojo, ¿eh? ¿Os leo el alfabeto del asturiano? Pero por favor. Pone el alfabeto del asturiano. Letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero no pone J ni K. Mira. No tienen J ni K. Pero a ver si va a ser una lengua de verdad. Igual para J utilizan la ¿Y qué? la Y Pero ¿y no tienen J ni K? y la K, claro. Es que, O sea, ¿no existe la J en asturiano? mira, pues se ve que no. ¿Y cómo dicen cojones? Con Y. Collones. Hostia. No sé, estoy fantaseando. No lo sé. ¿Hay algún asturiano? No hay ningún asturiano. Hombre, Bueno, tiene que ver por pura estadística. Por favor. ¿Nadie sabe hablar bable? No hay ningún asturiano. Nada. Melendi. Pero es que te voy a decir más. Yo creo que es el español original es ese. El bable. Asturias es España y el resto es tierra Tierra conquistada. conquistada, efectivamente. A ver si nosotros tenemos la J por influencia árabe. ¿Cómo dices? Que nosotros a lo mejor tenemos esas 2 letras de las que ellos prescinden, Sí. pero no porque seamos que lo nuestro es una perversión Ujú. Del bable. del bable. Ah. Que lo original es el bable. Y nosotros hablamos un dialecto del bable. Como nos mezclamos con los árabes, Claro. Mm. cogimos la J de almohada. Claro. De, co- J, de almojada. Claro. Tú es que no la puedes decir, Tú- claro. las- Tú tienes un la- impedimento al ser canario. un impedimento y un retraso. Todas las palabras que tienen H intercalada, que muchas de ellas son de origen árabe, como almohada, Sí. originalmente era almojada o almajira. serio? Ok. La H es aspirada, Ja. ¿sabes? Sí. Y de ahí viene la J. Almohada. 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 ¿Qué más palabras hay? ¿Eh? ¿Qué más palabras hay de ese estilo?
Había otra. Alcahuete. Pero y zanahoria también. Zanahoria, ¿no? Por todas las que empiecen por al de influencia árabe, Vale. Alóndiga. Alóndiga. Por ejemplo, con lo que decíamos antes, cuando un hombre abusa de otro hombre, uno de los dos es el que muerde la almohada. Es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Ese Kit Kat Club en Berlín, entrando uno, ya es un gallo. Muerde las almohadas. No me lo quito. Joder, ¿qué hago yo en Madrid perdiendo el tiempo? Pudiendo estar en Berlín. Bueno, pues nada, aquí pone más cosas de... Pues ya es que ya no lo tengo claro. Me he reído un poco del asturiano, pero es que le faltan 2 letras, ¿eh? Le faltan 2. Pero nosotros nos alegramos mucho, hombre, que sí. Que sí, hombre, que claro, sí. cuantas La más- diversidad lingüística a claro, tope, ¿eh? que haya una academia, la Real Academia del Bable, Claro, la RAF. la rap. En Zamora, ¿no había otro dialecto en Zamora? Sí, el zamorano, que lo haga en lengua también. No, Pero del Bierzo, no sé qué. el leonés, sí. El leonés, pero ¿no? no sé cómo se llama. Es que el leonés aquí pone que es un dialecto del asturiano. Joder. Claro, porque está el astur leonés, Es que es infinito esto. que es distinto. Y luego está el castúo en Extremadura también. Sí, claro. Y aquí pone más. Aquí hay un montón... ¿Se puede decir que el español es un dialecto del latín? De hecho, es un dialecto del latín. Bueno, no, pero... Sí, sí. No sé si técnicamente se puede utilizar esa El palabra. español es latín mal hablado. Sí. mis cojones. No, Habla por ti. claro. Así. No, y el italiano es lo mismo. Igual, es latín mal hablado, claro. Lo que pasa es que se acaba imponiendo porque lo otro era solo para las élites y aquello no prospera. Quien construye sobre el pueblo, prospera. Pero claro, a riesgo de que sea la puta mierda. Claro. Pero prosperas. El que se reduce a una élite, eso no va a ningún lado. Aquí quiero acabar esto del asturiano leyendo, porque pone aquí una cosa para que se vea cómo es el asturiano. Y es ¿Vas a leer en Bable? Voy a leer en Bable. Atención. Y es el Padre Nuestro. David Broncano leyendo el Padre Nuestro en Bable. Te voy a decir una cosa. La Divina Comedia está escrita en lo que sería el Bable de la época. Claro. Que es el italiano inicial. El Piamontesi. No era piemontese exactamente. Era como el dialecto toscano. Era una lengua basta, una lengua stronza, miserable, sudorosa, Deplorable. Era, te lo juro, era por eso era tan arriesgado y tan audaz, porque no eligió la lengua culta, sino escribió el mejor poema de todos los tiempos en una purria de idiomas que tiene más mérito. Vale. ¿Quieres que te haga una base musical? Sí. Y con esto acaba con amén, que se dice igual, yo lo adelanto. Spoiler. Amén. Asturias. Vale. ¿Cómo vas a hacerme? No. Un mi menor. Vale, y con esto ya, ¿cuánto llevamos, Desafinado. Ale? Yo creo que ya con esto podemos poner ya... Vale, Vale. Voy a acabar con amén, aplauso para el asturiano, que es una lengua, igual que Y el luego alemán. todo el mundo, pirámide sobre mí. ¿Cómo lo estás? Joder. Voy a acabar con amén y El ya Kit está. Kat Club, Y aquí ya todo el mundo, y empezamos ya el programa. En asturiano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificaos sella tu nombre. Pues dan ganas de creer, Hostia, no lo entiendo. A mí y el tu reino, hágase la tu voluntad, que intuyo que es hágase Pero tu esto voluntad. Es una herejía, decirlo con U es una herejía. Lo mismo en la tierra que en cielo, el nuestro pan de todos los días, danoslo hoy, y perdónanos de nuestras ofensas, lo mismo que nosotros hacemos con los que nos Es que faltaron. dan más ganas de ayudarle a esa persona. Y el final, Esa persona sí que necesita ayuda. y el final, ojo, que el final es críptico, ¿eh? Ajá. El final no se entiende. Ponme rever, Coque. El final no se entiende. A ver. Es que el final vais a flipar, ¿eh? Pero es hermético. Es hermético. Es fractal. Y nun nos deses cayeren a tentación, Hostia, eso. y líbranos del mal. Amén. ¡Bravo! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia!